Hola amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida una semana más. Hoy no hay recopilatorio de noticias, pero ojo, hoy nos vamos a centrar exclusivamente a repasar todos los rumores que conocemos a fecha de hoy sobre los iPhone 15 y 15 Pro. Más que nada porque, bueno, hay ya muchos rumores de por aquí y de por allá y al final, pues bueno, no viene mal de vez en cuando ir juntando todos los que provienen de las fuentes más creíbles para hacernos una ligera idea de lo que está por venir. Así que voy a ordenar toda la información por categorías, es decir, pues por ejemplo, rumores sobre el diseño, sobre las cámaras, sobre las conexiones y demás, para que, bueno, sea fácil de entender y cuando acabéis de ver el vídeo os hagáis una idea mejor de todo. Así que, venga, que comenzamos. Vamos a empezar con el diseño, y es que, bueno, a ver, los rumores sugieren que los iPhone 15 se van a ver bastante similares a los iPhone 14, pero bueno, con algunos pequeños cambios. Por ejemplo, los modelos normales se espera que dejen atrás el notch para dar paso a la isla dinámica que se introdujo con los iPhone 14 Pro. Seguirá habiendo 4 modelos, 2 normales y 2 Pro, con los mismos tamaños de pantalla que hasta ahora, 6,1 y 6,7 pulgadas. No obstante, se espera que los modelos Pro cuenten con biseles más delgados y curvos, lo que podría hacer, pues claro, que se mantengan las mismas pulgadas de pantalla, pero en un cuerpo un poquito más pequeño. Y ya que hablamos sobre las pantallas, debo avisaros que la tecnología ProMotion seguirá siendo exclusiva de los modelos Pro. Ya sabéis, ProMotion nos permite tener esas velocidades de refresco que pueden llegar hasta los 120 Hz. Tampoco veremos en los modelos normales la tecnología de pantalla siempre encendida, lo cual personalmente tampoco me parece grave porque consume bastante batería y yo la mayor parte del tiempo la he tenido apagada en mi iPhone 14 Pro Max. Un cambio en el diseño que será bastante visible será su conector de carga. Los iPhone 15 dirán adiós definitivamente al Lightning para dar la bienvenida al USB-C, aunque con algunas luces y sombras. Y digo esto porque, según lo que sabemos a fecha de hoy, solo los modelos Pro aprovecharían las velocidades de transferencia que tiene este protocolo. Algo parecido a lo que pasa con el iPad de 10ª generación, que tiene conector USB-C, pero sus velocidades son las equivalentes a las de un USB 2.0, es decir, unos 480 megabits por segundo. En cuanto a colores, se cree que los iPhone 15 normales podrían tener dos nuevos colores, un rosa oscuro y un azul claro, que irán, por supuesto, acompañados junto a las opciones estándar, es decir, un iPhone de color negro, blanco y el Product Red, ya sabéis, el que es de color rojo. Los iPhone 15 Pro estarían disponibles en plata, gris espacial, dorado y por supuesto un color exclusivo que, bueno, siempre se estrena cada año, pero que de momento no se ha filtrado. Lo que sí se ha rumoreado es que los marcos de los modelos Pro, podrían estar fabricados en aleación de titanio, lo cual pues es un aumento de calidad con respecto a lo que tenemos ahora. Continuamos todavía con el diseño. No sé si os acordáis que en el vídeo de noticias de la semana pasada os mostrábamos una filtración de las fundas de estos nuevos iPhone 15 Pro y se podía apreciar cómo los botones de encendido y de volumen han sido ligeramente reposicionados. Estos estarían un poquito más bajos que en los modelos actuales. Y ya que hablamos de botones, también os digo, el interruptor de silencio, un clásico donde los haya, va a decir adiós para siempre. Ahora será un botón de acción similar a lo que tenemos en el Apple Watch Ultra y que podremos utilizar tanto para activar o desactivar el modo silencio y también para poder realizar otras acciones, como por ejemplo ejecutar atajos. Venga, cambiamos de apartado, nos vamos a hablar de las cámaras. Os cuento, se espera que Apple adopte los últimos sensores de imagen de Sony. Sí. A ver, en comparación con los sensores estándar, el sensor de imagen de Sony duplica la señal de saturación en cada píxel, lo que permite capturar más luz para reducir la subexposición y la sobreexposición. Este sensor lo que va a hacer es permitir mejoras en los retratos y en otras imágenes, incluso cuando la retroiluminación fuerte pueda ser un problema. Sony está utilizando una arquitectura de semiconductores que coloca fotodiodos y transistores en capas separadas, lo que permite precisamente tener más fotodiodos. No está claro si todos los modelos de iPhone 15 utilizarán esta nueva tecnología de sensores o si Apple la limitará a los modelos Pro. Quizás sí. Por otro lado, se rumorea que los modelos iPhone 15 y 15 Plus podrían adoptar la cámara de 48 megapíxeles que se introdujo en los modelos iPhone 14 Pro, al menos según la información publicada por el analista Jeff Pu. Seguimos con la cámara. Posiblemente hayáis oído rumores sobre, bueno, el plan que tiene Apple de adoptar un zoom óptico periscopio para los iPhone 15. Aquí mismo yo os lo he contado. Pues bien, si habéis seguido los últimos vídeos ya sabréis, porque también os lo he dicho,
que este zoom periscopio parece que de momento se va a limitar únicamente al iPhone 15 Pro Max. Por tanto, el iPhone 15 Pro tendría un objetivo zoom estándar y el iPhone 15 y 15 Plus pues no tendrían un objetivo de zoom. Al final tendrían los objetivos que tienen hasta ahora, el gran angular y ultra gran angular. ¿Por qué es importante precisamente tener una lente periscopio? Bueno, pues porque ofrecen capacidades de zoom óptico que superan las posibilidades que hay con un teleobjetivo estándar. Lo que, por ejemplo, en este caso nos permitiría poder llegar a lo mejor a un zoom óptico de 5 por o incluso de un 10 por. Con una lente de periscopio, ya digo, ahora mismo las capacidades aumentarían significativamente con respecto a lo que tenemos ahora mismo, que si estáis al día ya sabéis que los iPhone 14 Pro ahora mismo el zoom óptico es de un 3 por. A ver, ¿dónde podría quedar este zoom periscopio en el iPhone 15 Pro Max? Bueno, si nos ceñimos a lo que dice Ming Chi Kuo, el zoom óptico del nuevo iPhone sería de un 6 por, que es un término medio entre las capacidades que os he comentado. Bueno, veremos dónde queda al final. Bueno, y vamos a hablar de las conexiones. Los iPhone 15 Pro contarán con la tecnología Wi-Fi 6E, mientras que los modelos estándar utilizarán Wi-Fi 6. Wi-Fi 6E ofrece más ancho de banda que el Wi-Fi 6, lo que permite pues, tener velocidades de conectividad más rápidas, tener también menor latencia y también una mayor capacidad. Además, el Wi-Fi 6E tiene 1,2 GHz más de espacio en la banda de los 6 GHz, lo que lo hace ideal para flujos de datos de alta velocidad, como los utilizados en experiencias de realidad aumentada y virtual. ¿Os suena de algo? También se espera que los iPhone 15 incluyan un nuevo chip de banda ultra ancha que se integrará perfectamente con los Apple Vision Pro. Precisamente el procesador utilizado en este chip se actualizará a los 7 nanómetros para mejorar el rendimiento y reducir también el consumo de energía. Y bueno, ya que estamos hablando de procesadores, os cuento, se espera que los iPhone 15 Pro sean los primeros en incorporar un chip de la serie A construido con una tecnología de 3 nanómetros por parte del proveedor de Apple, ya sabéis, TSMC, lo que aumentaría el rendimiento del procesador en torno a un 10 y un 15%, más o menos, y reducirá el consumo de energía en un 35%, así que imaginad también la batería que vamos a ganar. Pero como digo, estos chips que son más rápidos solo estarán disponibles en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, mientras que los iPhone 15 y 15 Plus tendrán el chip A16 de 4 nanómetros que se ha utilizado en los iPhone 14 Pro. Además, se espera que el iPhone 15 y el 15 Plus tengan 6 GB de RAM, que es la misma cantidad que el iPhone 14 y 14 Plus. No habrá cambios en este apartado. Toca hablar ahora del módem. Y a ver, de momento, por lo que sabemos, Apple seguirá utilizando los chips de módem 5G de Qualcomm para toda su línea de iPhone 15 de este año, ¿vale? Aunque se había especulado que Apple podría usar sus propios chips para este año, nada, al final su tecnología todavía no está lista y como mínimo no se espera para 2024, incluso a lo mejor para 2025. Por tanto, todos los modelos de iPhone 15 y 15 Pro utilizarían el mismo chip de módem de Qualcomm, posiblemente, según dicen, el X70, que ofrecerá una mayor eficiencia energética, un mejor rango de cobertura, una señal mejorada, una menor latencia y una inteligencia artificial mejorada para velocidades de procesamiento más rápidas. Ya vamos acabando, a ver, no sé si sabéis que los iPhone 14 vendidos en los Estados Unidos ya no tenían la bandeja para la tarjeta SIM. Y os digo esto porque se rumorea que los iPhone 15 y 15 Pro también podrían eliminarla en otros países. Actualmente se especula que la bandeja SIM podría eliminarse en Francia, lo que luego posiblemente puede hacer que se extienda a otros países europeos, como por ejemplo, yo que sé, Alemania, Italia, España, Portugal y el Reino Unido. A ver, a mí personalmente se me hace difícil imaginar que en España se cargue la bandeja SIM, pero bueno, veremos luego en lo que queda este rumor. Y bueno, vamos a hablar del lanzamiento y el precio. A ver, se espera que Apple anuncie el iPhone 15 en su evento de septiembre, como todos los años, ¿no? ¿Qué día? Bueno, no se sabe todavía a ciencia cierta, pero si tuviera que apostar, venga, hoy es, cuando estoy grabando esto, 28 de junio, o sea, estoy grabándolo desde la semana pasada. Bueno, hoy, al día de hoy, venga, me lanzo. El evento va a ser el 12 de septiembre. ¿Acertaré o no? Pues bueno, en el futuro lo veremos. Y luego, los pedidos o las reservas podrían a lo mejor comenzar ese mismo día o ese viernes, ¿vale? Porque si el evento es el día 12, pues bueno, el viernes de esa semana serían las reservas y luego el teléfono llegaría a las tiendas el 22 de septiembre, es decir, el viernes luego de la siguiente semana, casi a finales de mes. Lo que coincide un poco con la línea de tiempo que Apple ha seguido con otros lanzamientos en años anteriores. Y con respecto a los precios, a ver, de acuerdo con un analista de Wall Street, Dan Ives,
Se espera que los dos modelos Pro tengan un aumento de precio de alrededor de 200 euros, lo que, como podéis imaginar, representa un aumento significativo y podría tener un impacto negativo en las ventas. Parece que Apple va a intentar separar aún más la gama normal de la gama Pro, no solo en especificaciones, sino también en precio. Y hasta aquí, los rumores, al menos los más creíbles. Por supuesto ha habido mucho durante todo este tiempo, pero bueno, os he contado los más creíbles hasta la fecha, los que vienen de fuentes un poquito más confiables, así que bueno, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos todos los vídeos que subamos próximamente, y antes de despedirme me vais a permitir también que os recuerde que podéis visitar lamanzanamordida.com y suscribiros para acceder a todo el contenido extra que ofrecemos, un podcast semanal, cursos, acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y sorteos. Precisamente estamos regalando ahora un MacBook Air de 15 pulgadas. Así que nada, chicos, nos vemos muy pronto con más aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!